Alison, a ver, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo que alguien dice, empieza a gustarme la idea? Supongo que de chica, ¿no? El tema de la arqueología. Sí, como la mayoría de los soñadores de los años 80. Ujú, Ahí ujú. ya doy más información, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, en mí, y lo recuerdo mucho, de hecho, que es una de las, es algo muy valioso para mí y que enseño a mis hijos. Hoy día les digo, su madre a los 10 y 11 años de edad Ya ya quería hacer algo comenzaba con concreto. investigaciones, ir a bibliotecas. Era lo que se decía antes, el ratón de biblioteca. Ok. Y bueno, y por ahí fui descubriendo mi pasión, lo que después se convierte en un amor verdadero, que es el pasado, es la historia. Y recuerdo muy bien que empecé con Egipto, pero leyéndole a Herodoto, después Sinué el egipcio, y después empecé con eso, y ahí voy y encuentro lo que son las historias de los descubrimientos. Y ahí comienza, de paleontología a arqueología. Pero Pero me porque apasioné por arqueología. hasta ahí podías decir, bueno, yo quiero ser historiadora, ¿verdad? Claro. Pero te quedaste con toda la investigación en territorios y compañía, ¿verdad? Sí, sí. A través de esas dos disciplinas. Lo que más me atrajo realmente era ese perfil de descubrir las aventuras y de correr, recorrer, observar. Y fíjate que ya comenzaba a los 11 años a entender lo que era la observación para entender lo que era el descubrimiento. Entonces yo dije, bueno, sé que tengo que leer. ¿Cómo es eso de la observación para entender lo que es el descubrimiento? ¿Qué significa eso? Y ser detallista, más que nada el estar siempre atento a todo y sigilosamente, en silencio a veces, y así como contemplando todo lo que tienes alrededor, en el entorno, y ahí vas encontrando algunos que otros, la X del tesoro, como se dice, ¿verdad? O sea, la marca de lo que te puede decir más ese contexto, la historia. Y por ahí el descubrimiento, ¿verdad? Que ya es algo concreto. Sí, Sí. quiero entrar después en esos métodos de búsqueda, Alison, pero seguí comentándome cómo fue que finalmente encontraste el camino de escoger la paleontología, digo, la arqueología. La arqueología, bueno, y así comenzó mi vida, mi amor hacia eso de pequeña, a los 11 años ya. Y bueno, después ya también sabía, aparte allá a los 14, 15 años, igual yo ya seguía haciendo, y tengo biblioratos tan viejos que cuenta todo, va el recuento de esos sueños ahí, ¿verdad? Y a los 15 años me entero que en Paraguay no había la carrera de arqueología. Wow. Entonces fue así como decepción, un poco de tristeza, pero nunca paré. Siempre dije, no, voy para adelante, hay que buscar algo para hacerlo realidad. Y bueno, y nunca vino esa oportunidad. Y hasta ahora Paraguay no tiene una carrera de arqueología. Si bien tenemos ya antropología, historia siempre tuvimos, ¿verdad? Pero nunca como arqueología, o sea, ni se hablaba de eso. Entonces era como, y no solamente para mí, porque yo encontré otros pares también de mi edad en ese tiempo que también soñaban con eso. Y habían algunos que dijeron, bueno, no hay, nos abrimos para otros caminos. Y yo me mantuve en el sueño. Mientras tanto estabas haciendo la secundaria. Sí, estaba haciendo la secundaria, me acuerdo que estaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes, estaba haciendo artes, y fui del Colegio Dante Alighieri, después fui al Colegio Nacional de Niñas, y siempre abocada a la ciencia. En todas mis instituciones educativas yo creaba equipos de investigación científica, decía, cosa que antes así no se tocaba mucho. Claro. Eso. Entonces las ciencias sociales, las ciencias humanas, e introducía yo lo que era la arqueología ahí, antropología y arqueología. Y anteriormente, en aquellos años, decían, pero
las ciencias sociales, ¿qué hay dentro de las ciencias sociales? Estudios sociales, estudios de cívica, después había, me acuerdo que también geología, sí, pero también hay arqueología. Y ahí empecé, y recuerdo bien, justamente mis ex profesores de los colegios me decían, no nos olvidamos de tus ferias de arqueología, Alison. Siempre que vos decías, bueno, acá vamos a hacer algo, y me acuerdo que preparaba yo las pirámides de Egipto, como las pirámides de Egipto, de vidrio, ponía arena y cosas así, y creaba así como escenarios con muñequitos que eran de arqueólogos, y así después. Y luego llego a terminar la secundaria, me llega una oportunidad para ir a Madrid, a la Complutense de Madrid, para poder hacer, y bueno, y comienzan los temas familiares. No, es muy chiquita, es menor de edad, es un poco, ¿qué hacemos con una jovencita sola en Europa? ¿Y qué hacemos? Bueno, y fue una lucha, ¿verdad? Entonces no me dejaron partir. Y hice la carrera de comunicación social. Hice la carrera de comunicación social y hice lo mismo en la universidad. Recuerdo que creé un equipo de trabajo, pero de antropología. Entonces iba creando puentes o alguna forma para alcanzar ese sueño, la meta. Y siempre fue muy difícil, sobre todo para personas que no tienen lo que se conoce así como los contactos. O sea, no hay, entonces uno tiene que hacer su propio camino. Y ya comenzaba a entender lo que era también la guerra, la Triple Alianza, la guerra del Chaco, y ahí que yo me identificaba con los zapadores, decía, con aquellos que tenían que abrir las picadas. Así mismo. Entonces yo decía, bueno, yo estoy abriendo mi picada, la picada para llegar a mi meta. Y comenzamos con proyectos también, empecé a reunir otras personas con los mismos sueños, tal vez más o menos, ¿verdad? Iguales, y para presentar al Congreso las propuestas para la carrera de arqueología. Nunca nos hicieron caso con eso, ¿entendés? Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar otras oportunidades, a ver qué pasa. Y me aboqué a la antropología, y de ahí ya pasé a lo que es la criminalística, la ciencia forense, y recién ahí yo tomo lo que es la línea de la investigación científica en arqueología forense, que es donde quedé, donde estoy hoy día. Claro. Pero fíjate todo ese trayecto, y aún con todos los obstáculos, las negativas, la falta de oportunidades o esa falta que otras personas te escuchen y te digan, sería maravilloso, hagamos, porque hay muchos jóvenes más. Y bueno, y así fue. De todas maneras, hago arqueología, pero ya aplicado a otra, a otra disciplina. ¿Cuál fue tu primera tarea que recuerdes que vos podés considerar como una tarea formal dentro del mundo de la arqueología? Y cuando me llaman de otras instituciones. Te cuento que en ese entonces yo era la única persona que llevaba adelante, daba a conocer lo que era la arqueología en el Paraguay ya en este tiempo. Porque entendamos que anteriormente le tuvimos a José Antonio Gómez Perazo, Branislava Susnik, incluso Cadogan, muchos otros antropólogos que ya hablaban de alguna forma de la arqueología y realizaron investigaciones. Y bueno, y ahí justamente ahí voy a conectar un poco también el que fue digamos que fue el que me daba esa vitamina para seguir adelante con el sueño, fue José Antonio Gómez Perazo. De hecho que yo cuando era pequeñita yo lo conocí, y luego ya cuando llegué a la adolescencia me entero que fallece, ¿verdad? Pero consumía todos sus trabajos, artículos, no salía del Museo Guido Bogliani desde pequeñita, y eso aún más me enamoraba de la arqueología, ¿verdad? Entonces... Pero tu primera incursión de campo, digamos, Alison, ¿fue en el mundo de la arqueología en general o fue ya en el mundo de la arqueología volcada al tema bélico guerrero? Sí,
En realidad, bueno, fue ahí. Recuerdo que le conocí a varios amigos del área de historia y de historia del Paraguay, y luego me invitan y me dicen, bueno, Alison, te vemos muy interesada en la historia militar del Paraguay. ¿Te parece si hacemos un posgrado en historia militar? Maravilloso, le digo, en serio, porque con eso podrías abocarte más a la arqueología de campos de batalla. Claro. Sí, claro, ahí hicimos y tuvimos un grupo bastante bueno y terminamos la preparación en historia militar, el programa de historia militar y bueno, pero yo antes de eso ya estaba dentro de las trincheras investigando y mi amor, o sea, digamos que mi decisión de quedarme en el ámbito fue, me acuerdo muy bien, que fue en el campo de batalla que se conoce como Lomas Valentinas y Taibaté, en Villeta. Me habían dicho, Alison, parece que hay trincheras, pero no se ven, no entendemos si hay o no hay. Entonces les digo yo, bueno, denme unos meses, voy a leer algunos libros, reviso. Hice eso y empecé yo misma a confeccionar mis planos, mis croquis. Y fuimos primero con un grupo de amigos de historia. Luego ya empecé a irme sola. Y así fue cuando mira que fue un momento así maravilloso para mí. Yo no le tenía mucha fe a lo que tratamos de construir. O sea, eran como piezas de rompecabezas que vas uniendo. Claro. Entonces yo dije, bueno, pero si este croquis de tanta lectura que hicimos, investigaciones en archivos, biblioteca y todas las cosas, dijimos, por acá tiene que estar. Coincidió todo, o sea, llegamos a encontrar 3 trincheras, uno de los campamentos más importantes también ahí, y luego me encuentro con una fosa común. ¿Se puede decir que ese fue como el momento eureka más importante de tu vida, de tu vida profesional? Ahí ¿O fue. hubo otros hallazgos que vos? Ese fue porque... Háblame un poco más entonces de esa circunstancia. Estamos hablando de Villeta, el campo de batalla históricamente conocido como Itabaté se llama. O Lomas Valentinas. Lomas Valentinas era el nombre guerrero. Ok, estamos hablando de que te dicen que probablemente en esos campos hay trincheras que no fueron sacadas a luz de vuelta, pero te encontraste con mucho más que trincheras. También con una fosa común, por ejemplo. Sí, de hecho que recuerdo que recorría bastante, me quedaba por días, acampaba ahí. Claro que ya desde ese entonces hacíamos las comunicaciones previas. Recuerdo que ya me iba a contactar con la gente de la municipalidad y ellos mismos nos apoyaban, nos decían, si necesitan agua, necesitan algún otro recurso, les vamos a abrir la capillita que está acá al costado para que haya un bañito afuera, pueden usar eso y todo. ¿Y estaba lejos del pueblo o no tanto? Sí, estaba lejos. Hoy día cambió bastante, ¿verdad? Pero anteriormente sí estaba más. ¿Y era un campo privado, supongo, no? En ese entonces no. Ok, un campo comunal, digamos. Sí, de hecho que fue un basurero municipal. Ah, mira. Sí, y habíamos encontrado, digo así en plural porque estábamos las primeras, digamos que el primer recorrido hicimos en grupo y había un cartel enorme detrás de unas malezas que decía basurero municipal. Y nadie sabía que fue un campo de batalla. O sea, por lo menos la gente, o sea, las personas de la zona, de los alrededores. Y nosotros llevamos machetes, rastrillos, todo. Antes que nada hicimos unas limpiezas de las malezas. Y una vez con esa limpieza fue que empezamos a ver cosas. Y el monumento, el famoso monumento ahí, subimos ahí y desde la altura empezábamos a mirar cosas. Yo les digo a algunos compañeros, miren acá, miren esta línea, miren esta, y miren acá nuestro cruz, miren el mapa, miren. No puede ser, pueden ser las trincheras. Yo creo que son las trincheras. Y allá veo un vacío. Yo quiero ir a ver ese vacío. Bueno, y nosotros vamos entusiasmados, ellos todos.
empezaron a revisar las trincheras también. Fue un trabajo cooperativo muy bonito en ese tiempo también, y fui sola. Encontré un tapepoí, un caminito chiquito, entro yo y desde que entro la tierra colorada empiezo a ver como puntos blancos y manchas blancas en la tierra. Y yo le pregunto porque pasaban gente a caballo y cosas así. Me acuerdo que le dije a un señor que estaba pasando a caballo, le digo, caray, Don, ¿me podría un ratito ayudar? Y sí, se bajan, muy amables, gente maravillosa los que estaban ahí, divina, y de hecho que hicimos muy buenas amistades. Le dije, este camino se utiliza, no, ya hace rato no entra más ni siquiera carreta, ya no hay espacio. Caballo puede ser a veces, pero ya no, porque es un campo sagrado. ¿Por qué un campo sagrado? ¿Es un cementerio? No, pero escuchamos, hay mucha pora. Okay. Acá se escuchan muchas cosas de noche. Y ves que ya también la parte popular, ¿verdad? Sí. Entonces cuando me dicen eso yo digo, ok, acá hay algo. Le agradecí y empecé a entrar, llevo mi equipo, mi maletín, tipo maletín criminalístico ya, ¿verdad? Y me agacho y empiezo a mirar lo que parecían manchas blancas de lejos y eran huesos. Eran huesos y yo dije, bueno, acá voy a ver qué tipo de huesos, son animales, naturaleza animal o naturaleza humana, a ver qué es. Y empiezo a revisar más la fosa, tomo fotografías, registro todo y encuentro como un cúmulo mucho más, digamos que con mayor presencia de elementos, y me aboco a eso, empiezo a hacer algunos métodos, ¿verdad? Encuentro un fémur. Entonces yo digo, ok, esto no es un fémur ni de vaca, ni caballo, nada. Y claro, ¿sabes qué hice en ese momento? Paré y empiezo a tener una, así como, empieza a pereré. Sí. Y dije, ahí dije yo, bueno, vamos a ver qué es esto. Los guantes, todo el equipo. Levanto así el fémur, y era un fémur pequeñito. Al levantar, se parte, y al partirse cae una bala Minié de adentro. Estaba introducida, estaba dentro del hueso del fémur, y la bala Minié era una bala brasileña, era una Minié brasileña del ejército brasileño, que también estudiaba mucho el tema balístico de la época en ese tiempo. En historia militar también nos abocamos mucho a eso, y identificaba lo que eran las balas del ejército argentino, las uruguayas, las brasileñas, las paraguayas también, y digo, ay, acá, ¿qué hay acá? Tomo fotos, le envío la fotografía, ya a la tarde le digo a una amiga que trabajaba en un laboratorio, ¿me harías el favor de revisar algunas cosas que te voy a enviar en la semana? Sí, claro. Y yo no estaba todavía, yo comenzaba con esto, ¿verdad? Fueron mis inicios, no entendía todavía lo que era la antropología forense para hacer identificación, nada. Y ahí comienzo a estudiar. Y el fémur, empecé con el fémur. Pasaron como 2 semanas y me encuentro que el fémur era de un subadulto, o sea, un infante, porque en antropología forense hay 3 categorías, era un infante de aproximadamente de 10 a 12 años de edad. No, mira, y guerrero. Claro, ya después con el tiempo, más investigaciones, le comento a mis compañeros de historia, le digo, en Itaibate participaron los niños también, así como fue a Costañú. Precisamente no, me dicen, pero pudo haber sido colateral, Alison. Pudo haber sido un niño que estaba ahí mayores, y le llegó la bala y bueno, y ahí estaba. Y eso me tocó muy fuerte, Augusto, y ahí yo dije, esto yo quiero hacer. Quiero abocarme a esto, a la arqueología de campos de batalla, y estudiar el otro lado de la antropología y la arqueología, que es la parte más humana. O sea, no solamente ya como teníamos una estructura de historia militar que era el desenvolvimiento, las tropas, cuántos armamentos, todo ese desarrollo bélico, más geopolítico, digamos. Y yo dije, yo quiero ver el otro lado. Quiero estudiar sobre
los soldados, la población civil que sufrió ahí, varones, mujeres, niños, todo, ¿verdad? Y ahí inicia todo y creo que ahí también, sin darme cuenta todavía después de muchos años, inicia lo que fue ya mi vocación en la parte de antropología forense. Claro. Pero, ¿y cómo termina esa impresionante historia en términos de, se confirma que son restos humanos? Sí. ¿Y después qué pasa? ¿Se realizan excavaciones? Se solicita ayuda ya institucional. Yo todavía no conocía los estamentos los que se dedicaban a eso, no teníamos todavía desarrollado. Recién en el año 2012 empieza lo que es el Departamento de Arqueología y Paleontología en la Secretaría Nacional de Cultura, pero anteriormente no teníamos eso, no había nada. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2008 más o menos. Sí, sabíamos más de la presencia del Ministerio de Defensa, el Museo de Historia Militar, el Instituto de Estudios Históricos, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a pedir, a solicitar, queremos hacer más investigación sobre esto y cómo se puede proteger el lugar también, ¿verdad? La protección del lugar y declararlo como sitio histórico y de relevancia e importancia, y que sí. Y ahí yo dije, es cierto lo que decía este hombre, que hablaba de Pora y todo, pero era un campo, prácticamente es un campo santo. No, perdón, es una fosa común. Sí. Hay que recordar, fosa común Claro. es el sitio donde se deposita a veces masivamente los cuerpos de los caídos en batalla, digamos. Sí, sí, lo que... También en otros casos, en los casos de regímenes opresores, es donde sencillamente se mata y se oculta a las personas, ¿verdad? Las fosas individuales, ¿verdad? Sí. Y muchos años después parcialmente conseguimos ayuda, ya también el interés de la municipalidad del lugar, de la jurisdicción, para protección. Y después, bueno, ya comenzábamos también a encontrarnos con los saqueadores o los buscadores de tesoro, que era también todo un dilema en ese tiempo y hoy un poco más diplomáticamente ya conversable al menos, ¿verdad? Anteriormente no, anteriormente era muy difícil. De hecho que habían de todo un poco, incluso iban gente de otros lugares también. Me mencionabas un momento en que vos te alejaste para observar el todo. Me imagino que con el tiempo una de las características de los arqueólogos que no tenemos el resto de los ciudadanos es saber ver lo que está debajo de la superficie, ¿verdad? Sí. O sea, la superficie te ofrece signos de que tiene cosas abajo. Sí, muchísimo. Es un entrenamiento constante, el entrenamiento del ojo, y que lo voy a seguir diciendo, ¿verdad? Porque es mi área actualmente, pero me ayudó mucho como criminalista también, ¿verdad? Para entender las escenas del crimen, por ejemplo. Pero ese entrenamiento en arqueología que hice, hoy día para mí ya es así como, no sé, es espectacular. Alison, debe ser, a ver, son sentimientos que yo calculo que son muy encontrados, ¿verdad? Primero es un misterio, segundo debe ser divertido, pero a veces también debe ser tedioso. Sí. A veces va a ser aburrido, porque en ese oficio supongo que nada se hace con prisa, ¿no? Nada, no. Todo lo que se haga con prisa, una pérdida de información, a veces puede ser la pérdida fatal de la historia, de lo que te puede contar ese hueso o ese árbol o esta mesa. Por eso es lo que la gente dice, chico, qué épico con el cepillito, tanto tiempo. O sea, hay que darle tiempo. Claro, hay que darle muchísimo. paciencia. Sí. Y hoy día, hoy que tenemos ya un poco más de arqueólogos en el país, ¿verdad? Y que se están dedicando a la arqueología en obras civiles, en las obras grandes, es
esa negociación con el equipo de ingenieros, de todo lo que es ese trabajo, de decirles, por favor, paren la rotativa, paren las máquinas un rato, porque encontramos esto, o sea, por favor. Las máquinas viales son tu peor enemigo en todo Dios caso. mío, son terribles. Y ya me tocó trabajar con eso para rescatar a un soldado desconocido en la guerra del Chaco, por ejemplo. ¿En dónde fue eso? En el Chaco, fue en el proyecto... Ah, en la guerra del Chaco, dijiste. Sí, en el proyecto de la Ruta a la Leche. Ok. Habíamos rescatado un soldado desconocido y claro, no, pero las negociaciones, y son esas cosas que yo le enseño hoy día a los más jóvenes, digamos, ¿verdad? Y a los que se están abocando recién a esta profesión, le digo, hay que tener, primero que nada, así como decía, hay algunos que dicen, no, nosotros no queremos compararnos con Indiana Jones ni nada, no con el contenido completo de Indiana Jones, pero me gustaba mucho lo que, algunas formas que tenía también, e incluso lo que más siempre me gustó, mi lema preferido fue el de Howard Carter, el que descubrió la tumba de Tutankamón. Perseverancia más fantasía es igual a éxito, dice. Pero la perseverancia por sobre todo, y también esa humildad. Yo he visto, Augusto, a otros profesionales que, no, ustedes no saben nada, no, acá soy yo, claro. No, así nunca vas a conseguir, no vas a hacer negociaciones. Hay mucho que descubrir en los campos de batalla de Paraguay todavía. Todavía, sí, mucho hay, mucho. En lo de la Guerra Grande también. En la Guerra Grande también. Hay mucho y a la vez, o sea, es así como una carrera, ¿verdad? Es como, vamos con la ciencia para rescatar, descubrir, rescatar, preservar y alzar, o sea, dejar vista para la memoria viva, ¿verdad? Esto. Pero la otra parte es los buscadores de terror. Eso te iba. De terror. Esa debe ser la otra plaga que tienen ustedes, terrible. porque destruyen lo que se llama, en términos policiales, se llama escena del crimen, pero en el caso de ustedes es la escena arqueológica. Claro. Digamos, entonces te descomponen el... Claro, y a eso te digo también con ellos se tiene que llegar a una negociación, a una conversación. ¿En qué sentido? Porque en otros países, estas son cosas que de repente cuando en otros países, las experiencias ajenas que uno tiene que tratar de aplicarlas de diferentes maneras, ¿verdad? Es sentarte con ellos y decirles, quieren entender más de esto, trabajemos juntos, pero respetándonos todos. No me vas a traer acá, así como las maquinarias grandes, obras civiles gigantescas, potenciales, decirles a ellos, no me traigan toda la rotativa de búsqueda y todo, mientras que estamos... Vean esto y entiendan lo que es, trabajemos juntos. Muchas veces sospecharon que vos estabas buscando plata y cosas así, porque viste que está muy arraigado eso, ¿verdad? Muy poco, porque no era muy visto antes tampoco eso. Después empezaron a surgir también. Pero ya por el medio de la trayectoria, sí, Incluso me acuerdo que a un equipo estábamos en el campamento Cerro León de Pirayú. Estábamos con un equipo, una geóloga, un historiador, estaba también yo y otro compañero también de geología. Y lo voy a decir así, sentimos que nos capturaron. Nos llevaron. Estábamos haciendo un sondeo porque nos pidieron buscar una cruz mayor, donde aparentemente también había una fosa común más arriba del campamento Cerro León. Y de repente así, en ese momento que estábamos sondeando la zona, nos llegan como unos cuasi, y eran tipos todos armados, y nos llevan, y nos empiezan a hacer... Y son cosas, y nos pasó también en Amambay, también ya tuvimos... Ni te imaginas todas las experiencias que ya pasamos, ¿verdad? Sí, que ya pasé también. Y la búsqueda de tesoro, de los buscadores de plata y bebé, ¿están tan vigentes hoy como antes? Sí. ¿Siguen en eso? Sí, y cada vez más en el sentido que tienen, incluso ellos tienen más tecnología. ¿Tienen más tecnología que ustedes? Que nosotros, ellos tienen más cosas que nosotros, ellos tienen equipos impresionantes, que nosotros, digo,
no sé, este equipo de pequeños, o sea, de científicos más humildes que hay, no podemos conseguir maquinarias de ese porte, y ellos sí tienen. Y tienen también ya una estructura conformada, ¿entiendes? Entonces, y hacen sus trabajos y trabajan en las madrugadas. Lo único que falta es que formen una asociación, ¿verdad? Ahora, ¿qué más hay, te parece, como materia pendiente en este país en términos arqueológicos? ¿Hay suficiente arqueología en las ciudades, por ejemplo? Me pregunto, ¿verdad? O las relativas al tema étnico probablemente son las más históricas por los personajes que mencionabas al principio, Sí, ¿verdad? claro. Y lo otro, bueno, más adelante vamos a hablar sobre la escuela en Paraguay, esa carencia que existe, pero el tema ciudades, o sea, si yo quiero investigar Asunción, que había antes del asfalto, que Sí. había antes del piso original, Ujú. hay mucho. investigaciones. Casi nada, muy poco, poquísima investigación. No es como en Argentina, el desarrollo de la arqueología urbana, se le conoce como arqueología urbana o arqueología histórica, allá sí desde los años 70, ¿verdad? Nosotros poco, recién estamos comenzando, pero fíjate que las investigaciones arqueológicas comienzan a la par que las obras grandes, entonces es difícil hacer un desarrollo exclusivamente científico, histórico, arqueológico cuando estás trabajando. Eso es muy paradójico porque es una especie de vamos a bancarle a los arqueólogos porque vamos a destruir todo acá. Ay, sí. Así es, ¿verdad? Sí, lo O sea, dijiste. vamos a bancar un estudio arqueológico porque vamos a construir un edificio acá. O sea, si no se construía ese edificio ahí, nunca se iba a investigar el lugar. Tal cual, porque siempre está esto de no hay presupuesto para investigaciones científicas, y lo digo en todo sentido, investigaciones científicas Claro. ampliamente. Imagínate que ni para investigaciones dentro de lo que es las ciencias de la salud cuesta muchísimo lo que sería para la arqueología, que es más del ámbito histórico, y que dicen, pero ¿y para qué? ¿De qué nos sirve? ¿Para qué? Esa pregunta muy soñador. es muy desesperanzadora, ¿no? Te habrás encontrado muchas veces con eso. Sí, y lo más frustrante, eso que habías mencionado, era lo de la falta de escuela, la formación, la falta de oportunidades para todos o para la mayoría. Muy pocos tuvieron la oportunidad de salir del país para ya estudiar en otros países. Háblame casi por último de la arqueología forense. Esto sí está mucho en las películas de las últimas décadas. Pero ¿para qué sirve? ¿Cómo se ejerce? ¿Qué es lo que hace una arqueóloga forense? Y es también una, no sé cómo decirte, pero en el sentido que fue como algo que yo dije, bueno, me animo a hacer esto, voy a lanzar esto como una propuesta. No me importa si me tiran para atrás, me cierran de nuevo las puertas, no sé. Y dije, desarrollemos la arqueología forense en la investigación criminalística en nuestro país. No lo teníamos tampoco. Y de hecho que no hay todavía no hay conformado así 100%. Lo estoy desarrollando recién, ¿verdad? Y hace, 8 años recién. Y cuesta, porque cuando converso con otras instituciones, otros profesionales, les digo, bueno, ¿qué técnicas vamos a abordar? ¿Cómo hacemos? Están en este proceso de búsqueda. ¿Y cómo lo van a hacer? No sabemos cómo hacer. Protocolos de búsqueda. ¿Cómo activan ciertos protocolos para búsqueda de desaparecidos o de ya de presunción de muertes, ¿verdad? Y ya en búsqueda de cadáveres. ¿Cómo lo van a hacer? No sabemos. Entonces ahí, en ese vacío, esa fue las oportunidades siempre están en ese. Yo por lo menos encontré siempre las oportunidades en el momento que decían, no sé. Claro. No sé qué hacer, no tenemos. Entonces, y eso de decir no tenemos nada y se cruzan de brazos y se quedan. No, para mí no hay eso de cruzarte de brazos.
Es decir, no, pero todo tiene solución. Entonces veamos esto. Y la arqueología forense aplica los conocimientos de la arqueología tradicional también, de los métodos de búsqueda. Y se combina bastante bien con la metodología de la criminalística, principalmente en la investigación de escenas del crimen, de homicidio, que es, como te decía anteriormente, lo primordial, la observación. Y ese ojo a rayos láser que tenés que tener, el ojo clínico, como se dice también, para encontrar la respuesta en un lugar muy amplio o en un lugar pequeñito. Pero es el entrenamiento constante también. Paraguay no es un clima muy favorable para el ejercicio de la arqueología, ¿verdad? Mucho calor y todo el problema de estar ahí, digamos, ¿no? Se puede, o sea, se aguanta. En ciertos lugares más, otros menos. En el Chaco, para mí una maravilla trabajar en el Chaco. Yo amo el Chaco. El calor del Chaco parece como el calor de, no sé, decirlo así, es un calor seco, pero no es tan agobiante como los calores húmedos que hay hacia Ñembucú, por ejemplo. Trabajar hacia la zona del Paraná también, mucho finalmente, más delicado. ¿cuál es una materia pendiente tuya? ¿Qué querés hacer de futuro que figura como un sueño de arqueóloga? La formación de más personas. Y porque veo muchas necesidades, tanto para la arqueología tradicional, que lo dejaría para mis colegas que se abocan más a la arqueología histórica, pero instarles a que se animen y que se abran a eso de la formación. ¿Por qué te digo eso? Porque hay algunos que dicen, no tenemos posibilidad de hacer formación. No hay muchos interesados o no hay espacio, lugar y forma de hacerlo. ¿Por qué no lo va a haber? Entonces, dejemos el egoísmo. Entonces, para mí, y que hoy día lo estoy haciendo a gusto con la docencia, pero como soy docente en criminalística, estoy enseñando lo que es la antropología forense. Claro que siempre me voy a lanzar un poco lo que es la arqueología forense también para la investigación de crímenes. Es la formación. Y por favor, que ya pasaron tantos años, yo creo que ya llevo a medio siglo, y antes de irme de este mundo quiero irme con eso de que me dicen se creó la carrera de arqueología en el Paraguay. Ok, esa es la gran materia pendiente. Sí, y la formación y de que tengamos arqueólogos, antropólogos. ¿Y cuán lejos estamos de eso? Todavía, es difícil, no tanto como antes. Ahora las coyunturas son diferentes y la madurez también de mi generación, digamos, o por decirlo de mi remesa. Porque de alguna manera es negar a conocer el pasado. Claro. Yo entiendo por las lógicas de las universidades privadas que son como más mercantilistas, ¿verdad? Pero la Universidad Nacional no puede dejar de tener una carrera de arqueología, lo lógico, ¿no? ¿Sabes lo que hace 15 años atrás, cuando estábamos abocándonos en esa lucha, nos dijeron de todas las instituciones que habían, privadas, públicas, no es rentable para el país? ¿De qué ganamos nosotros con eso? Bueno. Y ahora mismo, las demandas de arqueólogos que hay por todas las obras grandes que hay, y los protocolos dicen, se exigen arqueólogos. Y yo les digo, ¿están exigiendo arqueólogos? ¿Y dónde están? Porque los 4 o los 5 que hay en el país ahora no es suficiente para todo lo que se está necesitando. Alison, muchas gracias, ¿sí? Muy Gracias, amable, Gustavo, muchísimas gracias.